Hola a todos, bienvenidos a tu canal Transformados en el Señor Jesús. Quiero traer un mensaje que lo he titulado Escalando hasta llegar a la cima. Quiero dar testimonio del Dios de mi fortaleza, en el cual he depositado mi confianza. Para ello quiero hacerlo con el Salmo 147, versículo del 3 al 6, que dice así la bendita palabra del Señor. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda todas sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El Señor exalta a los humildes, y humilla a los impíos hasta la tierra. Él es nuestro Dios. Y algo que me agrada de Él es que nos identifica juntamente con Él. Como dice en Génesis, capítulo 1, del 26 al 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dice, varón y hembra lo creó. Por lo tanto, yo me identifico con lo que soy y declaro que me someto al plan y a la voluntad de Dios en mi vida. Él nos garantiza de que si nosotros le obedecemos y sometemos a su palabra, nos garantiza salvación y vida eterna. Como dice en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en Efesios 2:10 dice que somos hechura del Señor Jesucristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. O como dice en Hechos 2:28, dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué bello es someterse uno al plan de Dios, ¿verdad? Al propósito de Dios. Sí que hay muchas personas que quieren ignorar el plan de Dios, le dan la espalda a la palabra, menosprecian la palabra, al punto de declararse que son ateos. Pero mire que la palabra de Dios los identifica con lo que dice en el libro de Isaías, en el capítulo 1, del versículo 2 al 5, dice así, dice, oíd cielos, y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dice, ¿por qué seis castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Dios usa la misma naturaleza para ayudar al hombre a la reflexión. Porque es que la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se condene, que nadie vaya al infierno, sino que todo el ser humano se arrepienta y vaya a la presencia de Dios.
Por eso aquí vemos que usa al buey y al asno para que el hombre reflexione de lo que está haciendo. Y así como ha usado a estos animales, también usa, en el caso del obediente, pone como ejemplo el águila, porque el águila fue diseñada para estar en las alturas. Y el rey David en el Salmo 103, él nombra al águila. Hay muchas partes de la palabra de Dios donde exalta el águila. Dice el Salmo 103, dice, bendice alma mía al Señor, y bendice todo mi ser su santo nombre. Dice, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cómo le parece? Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Si alguien consiguiese un águila y la llevase para su casa y la fuese a alimentar como se alimenta la gallina, el águila no le acepta. El águila es muy exigente en lo que come. La gallina sí puede alimentarla con la basura en la cocina y ella le pone su huevo. Pero el águila no le come carroña. No le come carroña al águila. Ella exige mucho en la comida. Así el verdadero cristiano tiene que saber cómo está alimentando su cuerpo, su parte intelectual, su parte espiritual. Analizar qué programas está viendo, qué libros estás analizando, cuáles son sus amigos, qué lugares tú visitas. Dice la bendita palabra de Dios, dice, escudriñalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Otra característica que tiene el águila, cuando ve que su plumaje ya está envejecido, su pico ya está envejecido, sus uñas ya están envejecidas, dice que el águila tiene la cualidad de que se sube a la peña más alta que ella puede, y allí se guarda por un poco de tiempo. Si arranca esas plumas viejas, contra la peña se quita ese pico viejo, esas uñas viejas, y se guarda por un poco de tiempo. Ella sabe que en poco tiempo le sale plumaje nuevo, pico nuevo, uñas nuevas, y después sale a relucir su belleza. Así el cristiano dice, entra a tu cuarto, dice la palabra de Dios, dice, entra a tu cuarto y ora a tu Padre que te oye en secreto, y tu Padre que te oye en secreto te recompensará en público. Qué bueno ese ejemplo del águila, ¿verdad? Ponerlo en práctica en nuestra vida. Otra cualidad que tiene el águila. Cuando el águila ve que viene una tempestad, el águila no le huye a la tempestad. El águila le pone el pecho a la tempestad, le saca provecho a la tempestad, se eleva más, se eleva más. Así el cristiano, cuando llegan los momentos críticos, los momentos de dificultad, si en realidad está bien cimentado, se aferra cada día más a la palabra de Dios, se deleita cada día más en la presencia de Dios, porque ahí aprende a estar en las alturas. Mire lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces debemos deleitarnos en medio de la prueba, porque en medio de la prueba sabemos en quién hemos confiado, y le demostramos a mi Dios que en Él tenemos nuestra confianza, que Él es el que nos guía, el que nos orienta, el que nos capacita y nos saca de ese momento crítico. Si quiere, hagamos una oración y digámosle, Señor Jesucristo, yo quiero estar en las alturas, enséñame a estar en las alturas, guiado por tu Santo Espíritu. Repita conmigo esta oración, diga, Señor Jesucristo, bendito Hijo de Dios, yo quiero, Señor amado, ahora que me has llevado a esta reflexión, poner mi vida en tus manos. Lávame con esa sangre preciosa
que tú derramaste en la cruz de Calvario. Y gracias por darme esta oportunidad de empezar de nuevo, Señor. Cedo todos mis derechos en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor amado, guiándome en el propósito que tú tienes para mi vida. Enséñame, Señor, a estar por lo alto, que cuando tú envíes por mi vida, Señor Jesucristo, yo esté totalmente preparado para estar en el reino de los cielos, en las alturas contigo, mi buen Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando yo pase de este mundo a la eternidad, pueda contestar: heme aquí, Señor, soy tu hijo, porque me compraste a precio de sangre. Gracias, Papá Dios. Si te gustó este mensaje, dale me gusta. Y prepárate en el bendito propósito de Dios, porque pronto oirás el próximo mensaje. Gracias.